Hola, muy buenas. Soy Mario Alejandro Valdés Pérez y voy a presentar mi máscara tribal de proyecto de la cultura Huizarica. Los Huizaricas son un pueblo indígena de México conocido por conservar sus tradiciones ancestrales y cultura espiritual. Se centra en la naturaleza y sus deidades principales como que son el sol, el venado, el maíz y el peyote. Un paréntesis es que el peyote también fue referenciado en otros como los aromaras. A diferencia de estos, los aromaras lo representan como algo que es conservado e individual, mientras que los Huizarica es como algo comunitario. Un detalle más es que los Huizarica toman el término Huizol como algo un poco más irrespetuoso, que significa el que huye, mientras que su originalidad de nombre significa persona de corazón profundo que ama el conocimiento. Así que de forma respetuosa se determina ese nombre por 86 pueblos de México. En una de sus presentaciones de la cultura es que tiene una habilidad extraordinaria de la capacidad de crear arte. En su arte hay un término de técnica llamada Shakira, que se consiste en pequeñas cuencas de colores sobre una superficie, generalmente de madera, arcilla, utilizando cera de abeja u otro material adhesivo. Esta técnica se le conoce porque en varios puntos que se semejan en esculturas o en máscaras se asemejan mucho como la técnica del Beats o el término como se conoce como pixel art. Pero esta técnica se ha llevado por generaciones en esta cultura. En las máscaras se le representan figuras simbólicas de cosmovisión y mitología de su cultura. En varios aspectos ya sean mucho similares, que tienen aspecto de un animal o más de forma persona, pero que tienen patrones representando a ciertos elementos naturales, deidades y símbolos abstractos. Tiene como significado específico dentro de la cosmovisión wixártica. Es reconocido su riqueza en el arte por colores vibrantes, patrones intricados, que reflejan la conexión espiritual en este pueblo con la naturaleza y el mismo universo. Son consideradas estas máscaras como unas obras de arte, objetos sagrados de dentro de la cultura misma. Identifican ciertos elementos centrales de su cosmovisión, mitología e espiritualidad. En ciertos aspectos que voy a mostrar en la máscara, tienen aspectos que tienen un significado que en cierta forma me identifica debido a mi personalidad y los patrones de colores como llega a ser. Como verán, en parte de la presentación que yo elegí para mi máscara es claramente una presentación de forma común que usan las personas wizáricas de forma de patrones de colores. Todo el aspecto que tiene estos puntos son de lentejas. Un dato es que las lentejas no tienen mucho que ver con los huicholes, solo que en cierta forma es una forma de actividad de técnica para acercarme mucho a la técnica Shakira, que tiene mucho más semejante con los puntitos como Beats. En cierta forma así me ayuda a presentar más esta forma de su arte. El acerrín que está alrededor de la máscara es una forma representativa de que es una forma de natural de un pueblo rural. En cierta forma no está conectándose mucho a lo cotidiano de la sociedad urbana, sino que está simplemente apegada. Por eso quise representar de forma natural ciertos aspectos de que es verde, o sea que aún está concentrándose en la naturaleza. Es lo que me quise mucho de resaltar un poco el fondo, sí, pero que sin perder mucho del aspecto de las detalles de la máscara. En las orillas aquí se muestran dos patrones muy diferentes. Está hecho de frijol y de maíz de palomitas. En cierta forma, estos dos aspectos tienen en común, ya que es lo que tenían una presentación importante para la gastronomía para los Wizakari.
Los frijoles forman parte del sistema de milpa y cuamil, en el que se siembra mucho el maíz y la calabaza en su policultivo sagrado para obtener sustento, mientras que el maíz es esencial para la vida cotidiana, representada como la fertilidad y la tierra. En cierta forma, estos alimentos fueron parte esencial de la comunidad. Y también que aquí, en la parte de detalle de las cejas, los ojos, un parte de la boca, en cierta forma, tienen también frijoles para resaltar un poco más el gesto, como las personas se reflejaban, ¿no es cierto?, que se comunicaban de sus ojos y con la boca, haciendo resaltar un poco más que ellos hablaban sus expresiones, sus emociones, y conectándose más con la divinidad y deidades y la naturaleza. Ahora, con atención en los detalles de cómo reflejé la máscara, es que está dividida en dos partes, debido a personalidades un poco más diferentes que quise reflejar, ya que hay puntos que son importantes. En este lado se muestra que es un tono oscuro, que claramente es una forma de presentar algo como ciertamente sombrío, pero no quise hacerlo como que tan oscuro, sino que es algo mucho más valioso de cierta forma. Si ven con atención el frente que tiene aquí, se le conoce como el ojo de Dios. Este es un punto que muchas de las máscaras tienen este simbolismo, que representa tanto como que la protección y la cercanía a sus deidades y con el universo. En el término de patrones que ven, parecen como si fuera zigzag. Esta significa una narración de que muestran emanan a los seres vivos y representan una comunicación con sus deidades. Mientras que el otro lado ven con atención de que tiene aspectos de una flor, pero es lo más cercano que el patrón que se refiere al peyote, como lo referencié antes. Para los wixárikas, el peyote era un aspecto muy importante de cierta forma para acercarse mucho a la divinidad. En cierta forma resalta más y se llega a comunicarse, llega a reflejarse. En los chamanes les permite en cierta forma propiedades alucinógenas, en cierta forma así les ayuda a tener visiones y la capacidad de comunicarse con sus deidades, ya sea el venado, el sol, la luna, etc. Es que claramente es un mensaje muy hermoso como la humanidad ha estado reflejando en ciertas partes. Algo de detalle es que en muchos aspectos en las máscaras es que no siempre, muchas veces tienen una forma humanoide. En varios aspectos también tenían semejanza a un venado, claramente, a una mariposa, incluso con un sol. E incluso se le forman una especie de corona como forma de resaltarse mucho más que usan los chamanes, haciéndose como parte del ritual al momento de ser comunicando con sus deidades y siendo uno, reflejando mucho al universo. En general, la fusión que tienen estas máscaras wixáricas es que hacen un vínculo entre el mundo del material y del espiritual, sirviendo de cierta forma un medio para iniciando que el pueblo obtengan el Niereka, que significa el don de ver. Es una habilidad claramente que en esa tribu logra de cierta forma capacidad en conexión con la divinidad. También acentúan a la capacidad de protección, que actúan como oraciones visuales para proteger a quienes portan daños de mal e incluso de enfermedades. En la narración, a través de sus intricados patrones, en su narración visual, a través de los intricados patrones, las máscaras cuentan historias, mitos y creencias de su pueblo, funcionando como lenguaje y visual. Las técnicas fueron elaboradas
utilizando claramente la Shakira, que fijando pequeñas cuentas de colores que sobre una base de madera arcilla. Esto es como fue funcionando de esta forma en su cultura. En sus usos vibrantes de sus colores, por ejemplo, que el rojo significa fuego y pasión, y el agua y lluvia para el azul. Es distintivo el arte de Huichol y tiene un significado muy profundo, en cierta forma, para el conocimiento y el amor hacia la naturaleza y el cosmos. Esto es un resultado que para mí fue una experiencia muy interesante. En general, yo no he conocido mucho de esta tribu Wixárika, ya que de esta forma lo he conocido en otros términos como los Samalayucas y los Tarahumaras. Pero es interesante que hay otros pueblos de otras culturas que tienen una semejación muy diferente en ciertos aspectos en detalles como las frutas, las plantas y en cierta forma los animales, como reflejan en cierta forma a la naturaleza, pero más hacia el universo, que es de cierta forma mucho más complejo y profundo de cómo asemejan a estas formas de ser, de que se conectan aún más hacia lo que una vez fue parte de su existencia, y que tal vez algunos se han perdido por tanto tiempo, y en cierta forma como otras culturas no son tan conocidas, pero hay de saber que debe haber que tanto. En la transformación de esta máscara es muy interesante de que estos detalles son muy importantes de que cierta forma como elaborando, ya que es una cultura que me ha gustado mucho en presentar debido a los detalles que pequeños de cómo presentan de forma en detalle los colores, los patrones, detalles pequeños, puntos en los piezas de obras de arte que han creado estos Wixárika, que respetuosamente los voy a asemejar con su término. Y esto sería todo de mi parte. Muchas gracias por su atención. Espero que les haya gustado esta parte de cómo elaboré y cómo en cierta forma presenté, acercándome mucho más a esta cultura que ciertamente me llegó a más acercar. Gracias.